Se cumple un año desde que la OMS declarara pandemia mundial por coronavirus. La vida se paró de repente en una sociedad globalizada que tenía que hacer frente a la situación más catastrófica que recuerda. Un enemigo invisible, el SARS-CoV-2, obligó a detener al máximo la movilidad de personas y la actividad económica. De repente tuvimos que familiarizarnos con el virus y su enfermedad, la COVID-19, que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Y aunque al principio se miraba con distancia, acabó llegando a nuestros pueblos y ciudades. La vida cambió, aprendimos el significado de la palabra confinamiento, se suspendieron las clases, nos pusimos guantes y mascarilla y desinfectamos todo con lejía. Un año que también nos ha enseñado que el colectivo sanitario está hecho de otra pasta y que no merece la pena escatimar abrazos. Segundo todavía recuerda el primer plato de caldo que se comió en su casa tras recibir el alta médica. De segundo, chuletón, este minero prejubilado estuvo ingresado 59 días en el hospital, la mitad en la UCI y 16 sedado. De repente, las noticias que veía en la tele se hicieron realidad en primera persona. Al principio lo tomaba algo de, como yo creo que como toda la gente, pues bueno, esto será una gripe más fuerte, tal, así algo de, no de cachondeo, pero bueno, que no pensé que iba a ser así tan, hasta que lo probé en las carnes, pues no pensé que iba a ser así. Ya ha recuperado parte de los 16 kilos que perdió tras una experiencia tan dura que su familia recibió el aviso hasta 4 veces por la gravedad de la situación. Sí, hombre, a ver, yo cuando ya se fui para planta, que bueno, cuando vine para casa, fue cuando me contaron ya de que estuve por 3 o 4 veces que con un pie más para el otro lado que para este. Que yo allí no era consciente de la gravedad que tuve. Me decían los médicos que estuviera muy malín y las enfermeras, pero claro que no. Como no me enteré del proceso, al estar sedado, dormido, pues pensaba que llevaba allí 4 días, no era consciente de la gravedad que tuve. Tras casi 2 meses, un 21 de mayo recibió el alta y allí fuera estaban esperándole su mujer y sus 2 hijos, una fecha que coincide curiosamente con su encierro en el Pozo Santa Cruz 8 años antes. Del hospital recuerda que el tiempo pasaba muy lento, que estaba aislado en la habitación y que el contacto con el personal sanitario parecía una película de ciencia ficción. Iban con el equipo de protección, todo con el traje ese, el buzo, que no veías nada, las ibas conociendo por la voz. Parecía una película de estas extraterrestres. Esto es lo que ocurría dentro del hospital. Fuera reinaba el silencio tras el decreto de alarma que confinó en sus casas a 45 millones de personas. Así trataba el gobierno de detener la propagación del virus. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Esta fue la primera comparecencia del presidente del Ejecutivo Nacional, pero Pedro Sánchez pasó hasta 851 minutos en la televisión, repartidos entre sus intervenciones y las respuestas a la prensa. Así comenzaba nuestro informativo aquel 16 de marzo. Extraño 16 de marzo de 2020, el que hemos vivido en todos los lugares del Bierzo, en todos los lugares del país, ante las medidas de prevención para luchar contra el coronavirus. La actividad en la comarca quedó reducida, los desplazamientos para trabajar y hacer las compras en los lugares no sujetos al cierre. Recordamos supermercados, farmacias, kioscos y gasolineras. Nos encerramos en casa y solo pudimos salir para lo esencial. También los niños que vieron suspendidas las clases. Es fundamental en estos momentos que todos estemos unidos, porque solo unidos podremos superar la situación actual. Y esta era la imagen desoladora de nuestros pueblos y ciudades. Calles vacías, colas para hacer la compra, desinfección de los espacios públicos y aplausos, los que cada día a las 8 rompían el silencio para dar las gracias a los sanitarios. Fue el momento del quédate en casa. Este virus lo matamos si nos escondemos en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. No sé con qué sonido quedarme.
quizás con ese aplauso al personal sanitario que ha demostrado que es un servicio con una capacidad impresionante de adaptación, que han estado desbordados durante un año seguido y han seguido dando la cara, a pesar de que parte de lo que les llegaba era culpa de la propia sociedad, que no estábamos haciendo lo que debíamos hacer, y ellos han asumido el golpe y han respondido de forma fantástica. Los aplausos nosotros lo vimos como no solamente un reconocimiento, sino una manera de subirnos los ánimos, ¿no? Unos ánimos que, aunque inicialmente también estábamos, pues no sé, con la adrenalina de que a ver qué es lo que pasaba, ¿no?, de la incertidumbre, nos ayudó, porque sabíamos que estaba la población con nosotros. Unos sanitarios que se dejaban la piel para doblegar la curva, un concepto con el que hemos aprendido a convivir. Estos días van a ser cruciales, tenemos que tener mucho cuidado. El llegar al pico no implica haber controlado el problema, el llegar al pico implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás. Ver la luz en la primera ola no fue fácil. 18 días tardó España en doblegar esa curva y frenar el ritmo imparable de fallecidos. Una situación que en El Bierzo llegó al momento máximo cuando el hospital reunió a 111 enfermos en planta y a 13 en la UCI. Esa primera ola dejó 75 fallecidos, 7 incluso en una misma jornada. Ha sido un año de guerra, en la cual pues, yo creo que toda la sociedad berciana en general ha respondido de forma fantástica, porque algunas veces nos centramos solo en el personal sanitario, en la policía, en los bomberos, pero ahí ha habido mucha gente, no podemos olvidarnos pues, desde las limpiadoras del hospital, que muchas veces no se les tiene en cuenta. Las trabajadoras de los supermercados han estado en primera línea, igual que hemos estado nosotros, y con las mismas incertidumbres que teníamos nosotros, quizás incluso con más, porque nosotros estábamos estudiando el cómo afrontar, pero ellas eran meras receptoras de aquello que les llegaba, y con eso poquito tenían que intentar creer a los que estaban tomando decisiones y asumir que tenían que seguir en su puesto de trabajo. Una situación de guerra que no está muy lejos al ver cómo el ejército se instalaba en nuestra comarca para patrullar las calles y hacer cumplir el confinamiento, una de las palabras que definen el año 2020. Tengo yo problemas de salud y lo llevo muy bien. Lo llevamos como pudimos, además yo estuve con tratamiento de quimioterapia, entonces para mí pues fue un aliciente, estuvo bastante bien. Prefiero olvidar todo porque era todo triste y sigue siendo bastante triste aún todavía al día de hoy. Cuando sales a la calle te da la sensación de que no sabes ni caminar, no eres tú. Un confinamiento del que salimos después de ir desescalando en medidas restrictivas. La mejoría en los datos sanitarios permitió que poco a poco se abrieran las puertas de los hogares, primero para pasear y hacer deporte, y también permitir a los niños recuperar la ansiada libertad. Durante el peor momento fueron muchos los colectivos que aparcaron el miedo y la incertidumbre para servir a los demás. Protección Civil Comarcal, por ejemplo, sumó más de 3.600 horas y 34.000 kilómetros movilizando comida y medicamentos. Nos ofrecimos pues, a lo que nos pidiesen los ciudadanos de todo el Bierzo. De hecho, nos han llamado bastante de los ayuntamientos y demás, incluso gente particular, o sea, gente mayor que no podía salir y tal, y hicimos muchos. Bueno, en total haríamos 300 y pico preventivos. El Cuerpo de Bomberos también reorganizó el servicio para que sus efectivos se volcaran en la lucha contra el COVID, un enemigo invisible al que nunca se habían enfrentado. Es incertidumbre, es inquietud, es enfrentarte a un enemigo que desconoces, que todo... Es que además ha sido una tónica general durante todo el año, ha ido variando los criterios científicos de cómo se propaga, de cómo ataca, de cómo afecta. Hemos estado aprendiendo durante un año de forma continuada y pues hemos tenido grandes aciertos y por supuesto hemos cometido errores porque nos estamos enfrentando a algo que la sociedad no estaba preparada para hacer frente a ello. La situación en las residencias ocupó buena parte de la información de aquellos días. La pandemia se cebó especialmente con nuestros mayores, aislados en sus centros asistenciales. Si se hubiera blindado desde el primer momento, que tampoco sabíamos que afectaba tanto a las personas mayores, si lo hubiéramos blindado de alguna manera, de manera más estricta, pues quizás hubiéramos ahorrado muchas muertes, ¿no? No sé, es un sentimiento de pena, mucha pena, porque te paras a pensar qué generación fue esa, la de las residencias,
y es la generación que levantó nuestro país, ¿no? Todos tenemos pues padres mayores o gente que tiene abuelos y se paran a pensar en cómo levantaron el país y de alguna manera, pues no sé, yo creo que con un año después mucha gente podemos pensar que les hemos fallado de alguna manera, ¿no? Mención aparte merece también la actividad tecnológica de aquellos días y que todavía se mantiene. Los dispositivos digitales se convirtieron en la única forma de comunicarnos con el exterior y los vídeos comenzaron a proliferar. La primera ola cesó y el verano llegó para darnos un respiro, pero nos trajo la obligatoriedad de la mascarilla, que pasó de ser un artículo de lujo a un complemento indispensable. Estas transpiran más que las otras de tela, por ejemplo. Me voy acostumbrando, pero malamente, menos mal que por casa la tengo quitada, si no, ¿quién aguanta este diablo aquí? Uy, muy mal. Más que nada por las gafas, que se empañan todas, hija. El verano pasó y los alumnos volvieron a las aulas. Un comportamiento ejemplar de la comunidad educativa permitió la vuelta también para sus integrantes a la nueva normalidad. Pero después del buen tiempo llegó la segunda ola para demostrarnos que no habíamos aprendido nada de la primera. La primera ola yo la describiría como la ola de la incertidumbre, para mí, fue la ola de la incertidumbre, de la adrenalina, de intentar organizarse de la mejor manera que podíamos, de recopilar recursos. La segunda ola, el sentimiento que tuvimos, y bueno, pues nada, sería casual, es decir, una relajación, a ver si aprendemos. La tercera ola fue bestial, yo creo que fue la peor de todas. En octubre entraba en vigor el segundo periodo de estado de alarma, que estará vigente hasta el 9 de mayo y por tanto será más largo que el primero. Y como dice el refrán, no hay dos sin tres. Después de las Navidades nos esperaba la tercera ola, que se saldó con 62 fallecidos y una UCI desbordada, lo que obligó el 29 de enero a realizar 5 traslados a otros centros de la comunidad. Un día antes, el 28, se había alcanzado el número máximo de pacientes en el hospital, con 109 en planta y 21 en UCI. Unos datos que obligaron a tomar de nuevo medidas drásticas, con un toque de queda adelantado en Castilla y León a las 8 de la tarde y un nuevo cierre de centros comerciales, espacios deportivos y de la hostelería, que no ha dejado de reivindicar ayudas directas para poder sobrevivir. No ha llegado ni un euro a las cuentas de los empresarios y empresarias de esas ayudas que nos prometen. No ha habido ni una sola dimisión, con todas las cosas que han pasado, que han sido muchas, todos lo sabemos. Ni tampoco ha habido ni una sola bajada de sueldos, no solo eso, se los han subido. Con la vacunación ya en marcha, ni siquiera el avance de la inmunización masiva permite atisbar un futuro positivo a largo plazo. La cuarta ola ya asoma, dicen los expertos, y los profesionales de la sanidad están demasiado cansados después de un año de pandemia. Estamos esperando la cuarta, que sabemos que va a llegar. De hecho, en algunos países está subiendo ya, en España pues estamos ahí, en algunas comunidades está subiendo. Yo tengo la esperanza, sinceramente, de que no sea tan potente como las olas anteriores. 10 meses después de recibir el alta, Segundo no ha recuperado la movilidad que tenía en la mano izquierda. Son las secuelas que le ha dejado el coronavirus, que le ha enseñado a disfrutar más de la vida. Hombre, algo sí. Ahora intento disfrutar más disfrutarla más, claro, porque viendo cómo estuve, pues mira, por si vuelve a pasar algo de esto. Quizás lo que más huella deja es esa cantidad de gente que ha fallecido y que sus seres queridos ni siquiera han podido enterrarles o acudir a sus sepelios y se han ido de su compañía sin esa despedida que tiene tanto significado desde el punto de vista anímico para las personas. Ha sido un año terrible, para unos en lo emocional, para otros en lo económico y para muchos en lo sanitario. Un año que dejará huella como pocos lo han hecho. El apoyo colectivo nos ha permitido transitar de sobresalto en sobresalto. Nos aferramos a este resistiré como si fuera un mantra y aquí seguimos, resistiendo a un enemigo poderoso que ha convertido en obsoletos los libros de ciencia ficción.